noches, saludos, bienvenidos señoras y señores. Día festivo, día 1 de mayo, día del trabajador o del trabajo, como ustedes quieran, si es que quedan, porque con la que está cayendo casi es el día del paro, ¿no? O del parado, con esos más de 5.600.000 desempleados que existen en nuestro país. Bueno, pues este día 1 de mayo ha sido utilizado nuevamente para salir a la calle, como tradicionalmente manda el 1 de mayo, son las manifestaciones sindicales, pero si cabe aún más con los recortes del gobierno de Rajoy, dicen los sindicatos. Grabamos este programa un día antes, nosotros hacemos también ese descanso obligado del día 1 de mayo, pero sí queremos hoy tratar este asunto con nuestros invitados, este y otros asuntos, por supuesto, que lo de Asturias es portada cada día ya últimamente, la elección del presidente asturiano es portada en cualquier periódico de tirada nacional, ¿eh? Bueno, vamos a hablar con nuestros invitados, a saludarles en primer lugar con Juan Morales, que está hoy con nosotros. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy agradecido como siempre. Igualmente, buenas noches. Y con Antonio Checa, ya le vemos aquí rodeado de papeles. ¿Qué tal, Sí. Checa? Buenas noches. Pues nada, aquí preparado, buenas noches. Los papeles no sé si son por echar cuentas de cuántos puntos necesita el Sporting para salvarse o qué. No, los puntos están echados. Ganar los 3 partidos que faltan y que, Y que los otros pierdan. y que los otros pierdan a uno, claro, pues si no, pues ni así, pero bueno, esperemos. Hombre, soy un poco más optimista y además hay que remedio. Más, ¿no? Quedan 2 partidos además en casa, el del martes, porque se va a jugar en medio de semana, se juega uno. El martes viene el Villarreal, que es un fundamental, está a 4 puntos, ganar ese partido. Y luego el del Betis, que viene también, que va a ser más fácil a mi juicio, porque el Betis no se va a jugar nada. Sin embargo, el último partido está muy complicado porque hay que ir a jugar a Málaga, y Málaga estará más o menos en la Champions jugándosela, y veremos. Pero bueno, vamos a ver si se ganan los 2 próximos partidos, porque además hay más equipos implicados. No solo es ya el Villarreal y el Zaragoza, que bueno, están también ahí dándole, sino que también están implicados el Rayo y el Granada, que por cierto juegan el último partido entre ellos. No sé en Granada o tal, pero juegan. Bueno, oye, por cierto, ¿creéis, como la polémica esa que se ha formado, creéis que ha habido amaño en el partido español? Ya digo que últimamente Asturias sale en televisión por razones que a nadie le gustaría, pero ¿creéis que ha habido tal amaño entre el Español, Sporting? Bueno, ha sido una noticia que se ha lanzado, yo no sé si indebidamente, porque yo creo que una norma básica del periodismo es comprobar lo que dices, ¿no? Pero bueno, Juan. Bueno, yo lo que a estas alturas de la película, a estas alturas de la vida y sobre todo en esta región, yo no pongo la mano, en favor de nadie, en fin, la pongo en favor mío de mi familia y, en fin, también me las tentaría mucho, ¿no? Por lo tanto, hombre, ya más en serio, a mí me parece que es muy difícil dentro de un ámbito tan absolutamente mediatizado, donde todos los medios de comunicación, donde hay muchas personas implicadas, etcétera, etcétera, que se puede llegar a ese extremo. A mí me parece, en fin, si tengo que poner un porcentaje, pondría prácticamente un 90% de que no ha habido ningún tipo de amaño. Ahora queda ese 10% porque la picaresca. Por otra parte, hay que pensar también que en el fútbol hay muchos intereses en juego. Lamentablemente hay muchísimos intereses en juego y, por tanto, cuando hay una situación de interés en juego, hay una situación de interés económico, comercial, etcétera, etcétera, pues cualquier cosa, cualquier situación fraudulenta puede darse. Sería muy lamentable porque sería la gota, digamos, que colmara el vaso de la situación, no solamente en Asturias, particularmente en Asturias, pero ya digo, no solamente en Asturias, sino también en España, de cara a una situación realmente deficitaria de lo que es las instituciones y la seriedad que tiene que imprimir un gobierno, una forma de Estado, una institución y un país, ¿no? Yo espero que no sea así, por el bien del fútbol, por el bien de Asturias, por el bien de España y sobre todo por el bien del Sporting. Espero que no sea así, confío en que no sea así y, como decía Antonio, confío que el Sporting gane los 3 partidos y por tanto no tenga que depender, porque yo creo que ganando los 3 partidos hagan lo que hagan los demás. Además, como bien decía Antonio, hay enfrentamientos entre ellos, con lo cual es imposible que los que están en liza puedan ganar los demás si el Sporting gana los suyos. Confío que se salve de esa manera y que el juego limpio, en fin, sea lo que determine quién va a bajar o quién se va a mantener en la competición, ¿no? Chica. Bueno, vamos a ver, yo vi el partido entero, evidentemente, lo estoy viendo por televisión completo. Y esto surge, me parece que por la noche o al día siguiente, cuando lo oigo no sé dónde, que la COPE no había oído lo de la SER, simplemente que la COPE lo había lanzado. Claro, mi indignación es mayúscula. Y es mayúscula por lo siguiente, no es que yo ponga la mano en el fuego, como bien dice Juan, ¿qué tal? Sino que es que uno empieza a pensar motivos y razones. Y es que no hay ninguna. Porque todas las razones que pudiera haber para eso, a mi juicio, están en contra. El Español se estaba jugando la UEFA, que no es ninguna tontería, que son muchos más millones de los que les pueda tocar, vamos, ni comparación.
Segundo, que están jugando en su campo, ante su propia afición. Tercero, que el resultado de 3-0 es contundente. Y digo contundente porque sin que hacer el Sporting un gran partido, pero evidentemente estuvo bastante mejor que el otro. Porque yo a los del Español sí les vi correr y hacer, no les salió un gran partido. Y lo digo porque los aficionados al fútbol nos damos muchas veces cuenta, de cuándo se nota el paripé entre los equipos. Yo no voy a citar ahora mismo ninguno, pero vamos, el año pasado tengo en mente ahora mismo 2 casos en los que jugó el Sporting, concretamente, en los cuales el paripé estaba más que claro. Con algún equipo muy cercano. Un equipo muy cercano que ganó el Sporting y otro equipo, digamos que en fin, del área valenciana por esa zona, donde jugaron al empate, pero vamos, clarísimamente porque les venía muy bien el punto, y se ve clarísimamente. Por no hablar de lo que recuerdo. Y lo digo también porque, claro, es en función de esto. Hace ya muchos años, con el Oviedo, estaba yo en Alicante en aquel momento, oyéndolo por la radio, estaba jugando el Oviedo nada menos que en Sevilla. Y el Sevilla se dejó ganar. Pero se dejó ganar descaradamente. ¿Y por qué, coño? ¿Qué tal? Pues para que bajara el Betis, hombre, así de claro, era el asunto. Pero eso estaba más que esto. Entonces, no me cuadra a mí, no me cuadra en absoluto. Y ya definitivamente, y esto es muy importante, si el Sporting no tiene un duro, uno tiene un euro, ¿de dónde va a pagar el Sporting? Porque arreglar un partido de estos cuesta muchos millones. Pero ¿cómo los puede arreglar, no? Y al hilo de lo que dice Antonio, que me parece muy oportuno, es que cuando tú quieres hacer una cosa de ese cariz, lo haces un poco más disimulado, no tan indisimuladamente como un 0-3, ¿no? Puedes dejarte ganar pues un 1-2, un 0-1, en fin, un poco más disimulado. Y luego hay otro elemento también que corrobora un poco lo que dice Antonio, que yo no había pensado, pero al hilo de escucharlo sí me parece muy a cuento. Quedan todavía 3 jornadas, es decir, es más propio porque nadie se la juega, porque pueden todavía haber muchas combinaciones y además para hacer eso tendrías que estar coaligado con dos equipos más, es decir, no solamente este, sino el Málaga, como bien decía Antonio. Por lo tanto, yo creo que es, en fin, lo que pasa que, insisto, yo no pongo la mano en el fuego por nadie, pero sí parece bastante inverosímil, ¿no? Es que además en los dos partidos que yo comentaba de la temporada pasada, en el más cercano, si se deja ganar, no, perdón, fue al revés, se dejó ganar el Sporting. Porque al revés, le devolvió el favor que nos habían hecho la anterior, pero fue la última jornada, con la cual, claro, ese no se estaba jugando nada. Claro. Y en cuanto al empate al que me refiero, aparte, aunque fuera faltaban 3 más o menos, pero es que el punto les venía muy bien, porque bueno, haces tus sumas y de oye, nos viene estupendamente. Claro, la cosa es que a los dos les venga bien, porque puede suceder también que por circunstancias o por el azar un empate les venga uno y otro, y ahí no necesitan ni ningún tipo de convalle o acuerdo. Eso ya de tácitamente, en fin, oye, si tú y yo, ¿para qué nos vamos a pegar si nos interesa llevarnos bien? Pues es que a mí, es decir, yo en estas cosas, cuando llegan los finales, hombre, no me parece juego limpio del todo, pero también es verdad que un equipo que no se juega nada, sus jugadores lo que están pensando es en las lesiones, en no sé qué y tal, y no tienen ganas, ¿no? El entrenador se da cuenta, entonces a los buenos los quita, saca a los chavales de la cantera, que es muy normal. Hombre, es que eso no debe ser así, no, pues oiga, no, yo ya he acabado, yo he hecho lo que tenía que hacer y más o menos terminé. Y para terminar con el asunto, por eso digo que me parece una barbaridad, bueno, la Federación ya ha salido inmediatamente diciendo que no ha abierto nada, lo que me parece una barbaridad, y esto se lo digo a los señores de la COPE, también me parece que los de la SER, lo que pasa es que los de la SER... Los dos, en la SER. También, bueno, entonces a los dos, es que yo tenía más referencia de la COPE, pues también de la SER. Yo les voy a decir una cosa con toda claridad, escucho poco la radio, pero les prometo que no vuelvo a escuchar ni la COPE ni la SER, ninguno de sus programas, mientras no saquen, porque si esto es verdad, que vayan al juzgado, también lo digo, si eso es verdad, que vayan al juzgado sintiéndolo mucho por quien lo sienta, pero si no son capaces, nada más que porque me lo dijeron, ¿no? El clásico del mensajero, no, es que he oído, me han contado, oiga, es que esto es un tema muy serio, es un tema de juzgado de guardia. Sí. Imaginemos que mañana, porque seguro que hay equipos que lo están ya analizando jurídicamente el asunto para meter caña y decir, bueno, si esto están diciéndolo, vamos a empezar a hacerlo. Esto sería muy serio, Y sobre todo, no son serias estas radios, francamente, no. Y sobre todo, que salgan los directivos de las radios diciendo, oiga, esto no es verdad lo que han dicho, lo de tal. Pero bueno. Y sobre todo porque quedan todavía 3 jornadas donde la situación pone en el aire todo, ¿no? Hombre, me parece una denuncia absolutamente grave, totalmente grave, en una situación, además, una situación muy problemática social que estamos viviendo en Asturias y en España, y por tanto sacar esto sin ningún elemento que lo pruebe, a mí me resulta, lo que dice Antonio es verdad, me resulta muy difícil de que 2 emisoras serias, o por lo menos en teoría serias, que saquen este tipo de... porque no lo puedes lanzar ni tan siquiera como señuelo o como noticia, porque eso es más propio de un modelo de informativo absolutamente sensacionalista. Por lo tanto, yo por eso digo que por una parte no me lo creo, me parece muy inverosímil, pero por otra parte también me cuesta creer que 2 emisoras de información tan absolutamente acreditadas, en fin, se jueguen de una manera tan gratuita una información de este cariz, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. Porque, Juan, estamos viviendo en el momento que estamos viviendo y eso es radio basura.
Y como ahora no importa, y hay telebasura donde se dicen las mayores barbaridades del mundo, donde se paga a la señora del hijo que mató a no sé quién y tal, y todas estas cosas, pues les da lo mismo. Y entonces esto les eleva mucho. ¿Por qué? Porque llevamos 3 días hablando de la COP y de la SER. Y porque están saliendo los no sé cuántos, en fin, y llevan a más gente a hablar. Y entonces, como eso es la basura que ahora se está moviendo, en lugar de periodistas serios y sanos que de verdad, y si tienen una noticia la contrastan, y evidentemente que la lleven al juzgado si tienen que llevarla, pero bueno, parece que esto es lo que más les gusta. Yo de todos modos, Antonio, fíjate, a mí me parece, y no es por alargar el tema, pero a mí me parece extraño que 2 emisoras serias, con una historia y una tradición bastante contrastada, en fin, se hayan tirado a la piscina sin ningún tipo de contraste en una información tan absolutamente grave, porque, en fin, todos hemos escuchado, bueno, de que es una vergüenza porque se dejan empatar porque a los dos les interesaba, otros que han sido primados por ganar, cuya licitud, en fin, está un poco en la cuerda floja, etcétera, etcétera, y todos hemos pasado, pero esto pasa el escalón siguiente, es decir, aquí no estamos hablando de que te paguen por ganar, no, es que aquí parece que hay pagos por perder, lo cual es gravísimo, porque entramos en un auténtico fraude, yo creo eso que además cuasi delictivo, es decir, porque estaríamos en presencia de una estafa desde el punto de vista penal incluso, ¿no? Nadie lo discute, insisto, que si es verdad y tienen pruebas, claro, que las lleven al juzgado, que lo pongan en conocimiento de la Federación, que se investigue, si yo eso no lo discuto, aun siendo el Sporting, que me da igual, no me gusta nada de esto, quiero juego limpio en este aspecto, porque mañana nos pueden hacer lo contrario con otro equipo, entonces quiero juego limpio. Pero hombre, decir estas cosas, además ya digo que las razones que yo enuncié no apuntan a que precisamente el Sporting haya podido ni siquiera hacer esto, que no tiene un duro, hombre, para poder hacer estas cosas, y esto es carísimo el hacerlo. Y por hacerle un favor, no sé qué, cuando un español se está jugando la UEFA, que no es ninguna tontería lo que se estaba jugando, hombre, etcétera, etcétera. Pero perdónate, yo como ciudadano, si es que eso se demuestra, a mí lo más indignante ya no es que hayan cometido un fraude a una competición, que, en fin, bueno, eso ya es una cuestión que a algunos les hará más daño, otros más gracia o menos gracia, etcétera. A mí lo que me dolería es que se pagara dinero para eso y sin embargo se esté debiendo el dinero de todos, que es a la Seguridad Social y Hacienda. Eso es que sí que sería, en fin, un escarnio absoluto. Yo de todos modos pienso que no, soy de la misma opinión que Antonio, me parece inverosímil, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo lo que digo desde luego, desde aquí, a la gente que ve estas radios, que me parece muy bien, que han sido radios legítimas y muy buenas y muy amplias, que no tengo nada en contra, yo las he escuchado muchas veces, es que verdaderamente, o los propios periodistas que lanzan esto en los programas, porque claro, decimos, es la COPE, es la SER, no, realmente es un grupo, son unos periodistas concretos pero bueno, pues que salgan los directivos a obligarles a decir o lo demuestras, o si no, pues tendrás que decir que no, de alguna manera, pero esto no puede quedar así, se lo digo a la gente que lo escucha. Probablemente tiene que ver mucho más con la guerra de medios, ¿no? Por el fichaje que se produjo de periodistas deportivos de la SER que marcharon a la COPE, etcétera. Pero eso no justificaría, porque luego, de todos modos, aquí se la juegan en ese aspecto, es decir, es que estamos hablando de una acusación suficientemente grave. Yo, no obstante, tengo que decir que son 2 emisoras de radio cuya solvencia es más que contrastada y además periodistas, por otra parte, con una trayectoria que no necesitan, que creo sinceramente que no necesitan tampoco ningún globo sonda de estas características para salir, digamos, pujantes, ¿no? Yo creo que per se o por sí ellos tienen calidad suficientemente contrastada, por eso a mí me extraña mucho, es decir, me extraña que se haya producido, pero también me extraña que estos 2 medios, porque honestamente, si lo hubiera dado cualquier otra radio, con todo el respeto, pero con menos, digamos, credibilidad o solvencia, en fin, entre los ciudadanos, bueno, pues podría dar una explicación de estas características, pero si no, me suena muy extraño que lo hayan dado. Lo triste es que en este país esto va a quedar muerto, seguramente, y aquí no se va a saber nada y no pasa nada. Y con todo el respeto a los medios, como tenemos todo el mundo, porque además es verdad, no quita que haya también pues periodistas basura, que son periodistas basura, porque en todas las profesiones las hay, abogados, ingenieros, médicos, los que quieran, pues también los hay. Y estos periodistas serán basura mientras no demuestren lo contrario. Y me parece así, o sea, estoy verdaderamente indignado con esta cosa. No digo nada si esto llega a ser, acusan a un Madrid o a un Barcelona del tema, porque entonces se polariza la opinión pública, estarían totalmente de acuerdo unos, los otros no, y bueno, pues ya, en fin, estoy dando ideas. Bueno, os veo muy interesados y muy puestos, además, en estos temas del fútbol. No sé si tan interesados estáis en otros debates de este día, tan propios de este día como es el del 1 de mayo. ¿Hace falta seguir celebrando el 1 de mayo? Probablemente los sindicatos, lo han dicho en estos días, con esa manifestación que hubo además, anticipo del 1 de mayo, la del 29 de abril, probablemente los sindicatos dicen que como nunca antes es necesario que la gente salga a la calle. ¿Qué opináis de esto, Juan? Yo sinceramente creo que sí. Vamos a ver, a mí me parece que siempre es bueno que el trabajador
digamos, las personas que trabajamos a día tengamos un día donde reivindiquemos lo que es el hecho de poner nuestra actividad para el desarrollo no solamente de nuestras personas, de nuestra familia, sino también en una mejora de la sociedad. Por lo tanto, yo creo que dedicar un día al trabajo, al trabajador, me parece absolutamente correcto, justo, coherente, porque además detrás de ello lleva una serie de conquistas sociales que, desde luego, tenemos que seguir reivindicando y constatando, ¿no? Que sí es más necesario ahora más que nunca, yo creo que sí. La situación socioeconómica es tan absolutamente lamentable, la situación de crisis es tan tremenda, que además afecta cada vez a mayor número de personas. Tú hablabas de 5 millones de parados, yo creo que hay mucho más. Pero podemos hablar también de muchos miles o cientos de miles de familias que todos los miembros están en paro. Por lo tanto, hoy más que nunca se necesita, en fin, reivindicar lo que es el trabajo en sí, la necesidad de trabajo. Y esto, si me permites, me permite dar un paso más hacia eso. Yo creo que estamos viviendo una época de recortes, de excesivos recortes, yo creo que equivocados recortes, bajo mi punto de vista, en algunos casos, y por tanto yo creo que hay que empezar a pensar más en crear actividad, pensar más en la generación de actividad, porque claro, recortar, en fin, yo siempre lo digo, recortar lo hace hasta el más tonto, ¿no? El problema es que si tú nada más que tienes recortes y no tienes, digamos, un plan B para desarrollar actividad, cuando ya no tengas más que recortar, ¿qué hacemos, no? Y yo creo que las últimas medidas, algunas me parecen que no han sido acertadas, lo mismo que otras sí, algunas me parecen que no van en una dirección correcta. Yo, por ejemplo, me manifiesto, creo que es un error la subida anunciada del IVA. Me parece que es un absoluto error, porque no solamente es que se trata de un impuesto realmente injusto en cuanto a su subida, porque afecta a todos los ciudadanos al margen de sus disponibilidades económicas o de su renta. Todos consumimos, los ricos, los pobres, los menos ricos o los menos pobres. Todos consumimos por igual y, por tanto, ese impuesto nos va a afectar a todos por igual. Pero es que, además, lo que va a producir ni más ni menos es que se contraiga una contracción del consumo. Y si no se produce consumo, no se produce actividad, es decir, hay gente que va a limitar lo que es su consumo. Yo creo que hay otro tipo de alternativas antes de llevar a una medida tan absolutamente, yo creo que perniciosa en la situación actual como es la subida del IVA, sin decir, ni mucho menos, o diciéndolo también, que, en fin, estamos en presencia también de un incumplimiento que eso yo creo que es evidente, y, en fin, tendría que darse ciertas explicaciones donde se dije digo, es decir, donde se dijo que no se iba a subir el IVA, ahora sin más explicaciones nos dicen que se va a subir el IVA. Yo, por tanto, creo que, insisto, hay recortes que son necesarios, recortes que son prudentes, recortes que son imprescindibles, y hay otros recortes que a mí me parece que entran dentro de este juego totalmente peligroso y para mí nada beneficioso del recorte, sin más, por conseguir dinero, por equilibrar un déficit que, por otra parte, en fin, habría mucho que hablar quién genera ese déficit, si están pagando los que han generado esa deuda y ese déficit que tiene el Estado español, me estoy refiriendo, y para no, en fin, hacerlo más oculto ni más de alguna manera dejar el misterio en el aire, me estoy refiriendo a la banca. Creo que estamos haciendo todos los ciudadanos un esfuerzo de recorte, ni más ni menos para librar a los que están generando esta situación económica fundamentalmente, que es la banca, ¿no? Checa sobre este asunto y lo que quiera acotar a lo expresado. Ya lo abrió Juan todo, o sea que ya, bueno, podemos hablar de todo entero al haberlo abierto así. Vamos a ver, primero lo de festividad, el 1 de mayo a mí me parece excelente, ¿no? Bien, me parece excelente que tengan su festividad, que abarca a todos los trabajadores, es una fiesta además histórica, no es que es española ni mucho menos, aunque en el franquismo también se hiciera, pero no pasa nada porque, bueno, también lo haría Mussolini y los demás, ¿no? Estamos hablando antes de tal. Luego, en ese aspecto sí, ¿por qué? Pues hay fiestas religiosas, hay fiestas lúdicas, hay de comunidades autónomas, de ayuntamientos, hay fiestas profesionales, Santa Bárbara, que se celebra muchísimo en Asturias, la fiesta de los mineros y tal. Entonces me parece perfectamente el que se celebre. Y además que sea una fiesta lúdica, una fiesta interesante en la cual se reivindica, si hay que reivindicar algo, si se considera, siempre hay algo que reivindicar, pero en fin, quizá en este caso un poco más. Lo que pasa es que hay que saber cuál es el nivel de la reivindicación en los momentos en los que está España en este momento y por qué se hacen las reivindicaciones, que yo ahora, claro, las califico mucho más de políticas, mucho más que en otros momentos. Yo ya tengo el artículo, bueno, yo siento citarlo, pero como era mío, pues lo tengo que citar, el artículo que, a ver, eso era mío, ¿no? Tengo que hacer mi propia propaganda sobre sindicalismo si era una institución a poder, ¿no? En la cual, evidentemente, yo estoy hablando de que a mí, los líderes sindicales, insisto que el sindicalismo estoy totalmente a favor,
de sobra lo conocí, y cómo no voy a estar a favor. Si no hubiera sindicalismo, esto sería también lo que sería, ¿no? Eso faltaría más. Pero los líderes sindicales, y no solo los dos grandes, sino más líderes sindicales, que están viviendo del erario público años y años, y que no, desde luego, no se corresponden en absoluto con lo que debían de haber sido. Y lo digo porque no han sido copartícipes del paro, lo digo con toda claridad. Hay que ver aquellas imágenes de Zapatero, necesito vuestro cariño, ¿no? Pero unas cosas que yo no había visto nunca en la vida, parecía una cosa tremenda, les faltaba besarse poco más o menos, con toda la inflexibilidad que tienen con respecto al paro, porque claro, lo que no se puede entender, ¿por qué España tiene el doble de paro que el resto de la Unión Europea? Estaríamos mal de paro como todos, ¿vale? Pero ¿por qué el doble? Alguna cuestión debe haber en el tema laboral, y viene la reforma laboral y demás, que no hablaríamos. No se han preocupado de la productividad, del asentismo, la movilidad funcional y geográfica no les gusta, además ahora van a tener menos ayudas, van a participar en los ERES mucho menos, bueno, estamos sacando ayudas y todo esto. Bueno, no quiero ya meterme más con ello, hemos hablado muchas veces del tema sindical. Y entonces, finalmente, es verdad, decía Juan, lo del IVA, todo esto, bueno, pues está muy bien. Me vas a dejar leerlo porque es muy corto, ya lo he puesto varias veces. Con un déficit español del 8,5% del PIB, del Producto Interior Bruto, teniendo en cuenta que cada punto del PIB representa de 10 a 12 millones de euros, y yo siempre, y lo repito otra vez, me lo ha oído Víctor muchas veces decir, que yo a partir de los 500 o los 1.000 euros no sé de qué estoy hablando, la verdad es que no lo sé, no digamos nada si hablamos de 10, 12 millones por punto del PIB, es decir, que en estos momentos el déficit, que no hay que confundir con la deuda, que es otra cosa distinta, el déficit español está en unos 120.000 millones de euros, que es una cosa asalvajada, verdaderamente. Y que además ha sido un gran engaño, porque ya, bueno, ya está ratificado el 8,5%, lo ratificó la Unión Europea, los que vinieron los técnicos el otro día, que frente al 6% de este maléfico engaño de Zapatero y su vicepresidenta económica, que por cierto el colectivo Manos Limpias señala que, vamos, con esta mujer concretamente, la tiene metida, vamos, en una querella esta señora por haber seguido manteniendo el 6%, veremos a ver en qué termina, ¿no? Pero en fin, una herencia perversa verdaderamente la que ha dejado Zapatero con este tema y con estas deudas, y que el gobierno realmente, pues lo que puede hacer es, hacer. En el pasado trimestre tuvimos ya un decrecimiento de la economía, eso es verdad, también probablemente por circunstancias de estas, porque claro, si solamente estás haciendo reformas, no hay crecimiento ninguno, evidentemente va a seguir aumentando el paro. Pero en fin, hubo un decrecimiento de la economía del 3%, yo dije el 4%, pero no, al final ha quedado creo que en el 3%, o sea que ya tenemos una recesión, y estamos ahora mismo abonando una prima de riesgo respecto a la deuda del 8%, lo cual es inasumible a medio plazo. O sea, no se pueden pagar deudas, endeudándonos a un 8%, ¿no? Por eso son imprescindibles, duras y muy urgentes toda una serie de reformas, como están en marcha, financiera, laboral, energética, para frenar el déficit, y la duplicada e inasumible estructura del Estado, que este es otro mundo también, que ya lo hemos hablado aquí más veces. Yo ya escribí sobre el tema de las diputaciones provinciales, que había que acabar con todas, pero todas, porque no sirven absolutamente para nada, que las asuma el gobierno correspondiente de las comunidades autónomas, y luego tenemos los municipios, y luego tenemos la Unión Europea, y luego tenemos el Estado central, y luego tenemos, bueno, todo lo que tenemos en este momento. En consecuencia, que lo anterior va a incrementar el paro, al menos a corto plazo, como bien decía Juan, por lo que ahora también hay que tomar medidas y usar otros instrumentos que implementen el crecimiento económico, no nos podemos quedar ahí. Y es precisamente lo que están, y ya la señora Merkel, entre otras cosas, habló de lo del Banco Europeo de Inversiones, yo ya termino, porque hasta que no crezcamos en torno, ya termino, Juan, hasta que no crezcamos en torno al 2,5% en España, según los economistas, no se va a poder crear empleo. Por eso la necesidad de medidas en tal sentido, como el fomento del turismo y las exportaciones, menos mal que no, termino yo con esto. Cambio del sistema productivo, créditos a empresas y particulares, muy importante, reactivar el sector inmobiliario, medidas para ir más de más y en fin, sobre todo creernos nosotros mismos y ir a una España vertebrada y no invertebrada como estamos. Pero Antonio, yo creo que las cifras, y con todo el respeto te lo digo, porque las cifras pueden leerse y pueden ser interpretadas en función de cada uno. Mira, algunas matizaciones por hablar es suficiente. Mira, matizaciones. Cuando se habla de que hay una situación heredada, vamos a ser justos. A mí me gusta ser objetivo y a mí me gustaría decir que todo es culpa de Zapatero, etcétera, etcétera. Es culpa de todos, Antonio, por una razón. Porque la situación... Perdona, está reconocida que la deuda principal que mantiene el Estado y el déficit se mantiene fundamentalmente por causa de las comunidades autónomas, que han sido gobernadas por el PSOE, pero por el PP. Y lamentablemente, lo tengo que decir yo, pero las que más nivel de endeudamiento son comunidades gobernadas por el Partido Popular. Por lo tanto, para ser justos, han sido todos cocausantes de esta lamentable situación. Por lo tanto, eso yo creo que hay que dejarlo claro. A mí no me gusta hablar de la herencia recibida, en cualquier caso, porque la herencia recibida es la que hemos recibido de todos, de unos y de otros. Por tanto, todos tendrían que hacerse corresponsables de ese déficit que estamos pagando nosotros. Punto primero. Punto segundo, cuando tú dices es que tenemos un déficit absolutamente inasumible, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que la corrección de ese déficit no se hace exclusivamente con recortes. Yo he hecho en falta medidas que coadyuven la actividad económica, y la subida del IVA
Bajo mi punto de vista es Que no ha absolutamente... subido todavía, no ha Bueno, subido, la no subida sabe. del IVA se está anunciando, la subida del IVA, bueno, cuando se está anunciando para... Es que va a subir dentro de 3 días, es decir, para el próximo ejercicio, con lo cual eso va a ser también una paralización absoluta de la actividad económica. Y eso hay que dejarlo claro, porque es un impuesto injusto, porque es un impuesto regresivo, porque afecta a todos por igual y porque va a generar una paralización. Tercer aspecto que yo me gustaría matizar, y tú lo has tocado y a mí me parece absolutamente correcto. ¿Por qué no se hacen los recortes en esa simplificación de la actividad administrativa y de las instituciones o organismos de las administraciones? ¿Por qué nos habla de la supresión del Senado? ¿Por qué nos habla de la supresión de las diputaciones? ¿Por qué eso se deja para lo último? ¿No será porque ahí están metidos todos los políticos y perro no come perro o carne de perro? ¿Por qué no se habla de eso? ¿Por qué no se aborda ese tema antes de subir el IVA, que es lo que nos afecta a todos? Y una matización también importante, y en cuarto lugar, Antonio, te lo tengo que decir con todo el cariño, yo creo que esos datos, hay un aspecto que deberías meditar sobre la situación. ¿Por qué pagamos esos índices tan altos de premia de riesgo? No es por el déficit, no, es por la deuda. Nosotros tenemos una deuda, lo cual significa que debemos el 65% del PIB. Bien, 65% del PIB es mucho menos de lo que deben la mayoría de los países de la Unión Europea. Entonces, si es mucho menos de lo que deben la mayoría de los países de la Unión Europea, ¿por qué estamos pagando el precio del dinero tan alto? Ni más ni menos porque los mercados están descontando que tengamos que hacer frente a las deudas de los bancos. Ese es el quid de la cuestión, Antonio, donde nadie quiere entrar y donde deberíamos entrar. Aquí se sabe, mira, hoy sale Standard & Poor's una calificación donde bajan todos nuestros bancos. ¿Por qué bajan todos nuestros bancos? Porque muchos de ellos están en quiebra. No digo bancos, instituciones financieras están en quiebra y los mercados saben que cuando quiebren esos bancos, que va a ser tarde o temprano, y más bien temprano que tarde, el Estado tiene que hacer frente a esas deudas. Y eso hace que nuestra prima de riesgo sea tan alta. No es la deuda que tenemos. La deuda que tenemos, insisto, por favor, estos datos tienen que quedar suficientemente claros. Tenemos una deuda del 65%, que es mucho más baja que la mayoría de los países de la Unión Europea. ¿Por qué la prima de riesgo en la mayoría de los países de la Unión Europea es mucho más baja que la española? Ni más ni menos porque los mercados saben que vamos... No, Antonio, esto es absolutamente riguroso. Perdona que te diga, es totalmente riguroso. Yo ya estoy, mira, estoy hasta el gorro de las cifras de que se engaña a la gente. El déficit tiene importancia, pero relativa. Lo más importante es la deuda, y la deuda que tenemos en España, lo que son las instituciones, no es el quid de la cuestión. El quid de la cuestión es que los mercados están descontando, que muchas instituciones financieras van a tener que ser salvadas. ¿Por quién? Por los impuestos. Y eso es lo que está haciendo el Estado, y es a mí lo que me duele. Lo que hay que hacer es abordar de una vez por todas la crisis manifiesta que tienen las instituciones financieras. Ese es el meollo de la cuestión, y cuanto más alarguemos la crisis de las instituciones financieras, más vamos a tardar en salir. Y entre tanto, como no quieren abordar eso, lo que están haciendo es sacando recursos ¿de quién? De los ciudadanos, de los consumidores, de los trabajadores, y ese es un mal camino, porque es perverso y además no va a tener fin. Yo por eso abogo ni más ni menos por medidas claras y concluyentes, que no ataquen el consumo, que no ataquen las rentas de los trabajadores, que no ataquen las rentas de los pensionistas, que ataquen ni más ni menos lo que se tiene que atacar, que son las instituciones financieras, corregir la gravísima situación de las instituciones financieras. Y mira, y termino, Antonio, a mí lo que me llama poderosamente la atención y lo que me entristece es que ese tipo de medidas que tenían que ser las primeras es las que se están demorando. La reforma de las instituciones se está demorando, la simplificación del entramado administrativo se está demorando, la reforma de las instituciones financieras se está demorando. ¿Y qué es lo que no se demora? La subida del IVA, las retenciones, etcétera, etcétera. Eso es lo fácil, pero a la vez lo erróneo, bajo mi modesto punto de vista. No, vamos a ver, Juan, yo empiezo por la última parte cuando hablabas de la prima de riesgo. Yo en ningún momento he dicho que la deuda española, y si no, bueno, ahí está la biblioteca. Yo no he dicho que la deuda española, yo he dicho bien claro no confundir déficit con deuda. Sí. El déficit estamos fatal, probablemente el peor país. Pero no es lo determinante para... el déficit no es determinante para la prima. Eso es una opinión tuya, porque estoy hablando de que la prima de riesgo es muy alta, porque los mercados están descontando los problemas, digamos, a corto o medio plazo, que España está teniendo tremendos, y por eso están saliendo ya. No por la deuda, que efectivamente con el 65% del PIB no es de las peores, ni mucho menos. Pero eso es a largo plazo, los mercados ahí no intervendrían.
están interviniendo. Los mercados A largo no, a corto están interviniendo, y por eso es por lo que la prima de riesgo es tan alto, por el déficit tan excesivo que tenemos, por las reformas que tienen que tomarse en España, Antonio, por las instituciones financieras que están cada vez peor, claro, etcétera, etcétera. Lo que está claro, descontando, perdón, no, pero Antonio, no me confundas, o sea, Antonio, yo no me he remetido con la deuda. Antonio, pero perdona, tienes con todo el respeto, pero hay una confusión que no debemos llevar a los ciudadanos. La prima de riesgo no tiene ningún problema con el tema del déficit. ¿Sabes? Perdona un momentín, no tiene un problema, voy a matizar. No es su fundamental problema, ¿sabes por qué? Porque los mercados están obteniendo dinero, todos los que nos están dando dinero para poder financiarnos están obteniendo el dinero del Banco Central Europeo. Ese no es el problema. El problema es ni el déficit, que saben que es una cuestión que con recortes de una u otra manera se puede salir. El problema es que saben lo que nos viene encima, y lo que nos viene encima es la deuda esa que es a medio y largo plazo, porque no es el 65%. Ellos saben que son muy cucos, porque tontos no son, que no va a ser el 65%. Ese es el déficit de lo que es la administración en su conjunto, la del Estado y las comunidades autónomas. El problema es que saben que el Estado va a tener que asumir todos los bancos, y ese es donde viene la catástrofe. Yo por eso digo, es ahí donde se tiene que meter tijera, es ahí donde se tiene que abordar de manera definitiva y clara, establecer procesos de concentración, acabar con bancos que están en quiebra, acabar con directivos que están cobrando una barbaridad sin haber justificado el por qué cobra esa barbaridad. Yo es lo que más lamento de la situación de que está realizando el gobierno, es que es muy firme con medidas que nos afectan a todos, a los pobres. ¿Para qué? Para obtener dinero e ir cubriendo esos agujeros. Pero sin embargo, donde no se está manifestando tan vehemente, tan firme como yo esperaba y espero que haga, es en otro tipo de entramado, que ese es, si es el problemático. Y tú lo tocabas, y es verdad, a cuento de que las diputaciones, ¿por qué no se aborda la reforma de las diputaciones, Antonio? ¿Por qué no se aborda la reforma del Senado o la supresión del Senado, que no sirve para nada? ¿Por qué no se abordan tantas y tantas cosas? ¿Por qué? Porque ahí es la manera y el refugio y la jubilación millonaria de los políticos de todos los partidos, del PP, del PSOE, y ahí nadie habla nada. ¿Por qué no abordamos eso? ¿Por qué lo primero que hace es subir las retenciones o subir el IRPF un gobierno? A mí eso es lo que me parece mal. A mí es lo que me parece mal, que están poniendo medidas que no son necesarias, sino que son perniciosas, porque, insisto, y perdona el abuso, pero con esto acabo, a mí me da igual que me retengan más. A mí me da igual que me suban más los impuestos. Vamos, no me da igual. Pero en última instancia, ¿sabes lo que voy a hacer, Antonio? Que si yo salía a cenar 2 veces al mes, voy a salir una o ninguna. ¿Y quién se perjudica? ¿Yo que no salgo a cenar? Probablemente sí, pero que el perjuicio va a ir para el hostelero, para el que vende la carne, para el que vende... Y eso en cadena es totalmente pernicioso para el sistema productivo. ¿No te das cuenta que lo único que nos están hablando son de recortes y palo, y no hemos tenido todavía ni una zanahoria? Vamos a ver, Juan. Tú estás haciendo un discurso muy ciudadano, con el cual en grandísima parte estoy de acuerdo contigo. Espera, pero claro, yo estoy intentando ver que es un gobierno, y vuelvo a decir lo mismo, que yo no estoy defendiendo a este gobierno ni muchísimo menos, solamente de momento me parece que está haciendo cosas bien, de momento, pero que solo lleva 4 meses, que lleva 4 meses. Y a mí también. Quiero que quede claro, porque me parece que no ha quedado, hombre, y sentiría mucho que la gente no hubiera entendido sobre el tema de la prima de riesgo que tú dices. Si tú te quieres comprar un piso de 100 millones de pesetas, para entendernos en números, y tú te vas a un banco, y le dices al banco que se lo vas a pagar en 50 años, seguro que te lo dará. Pero dile que se lo vas a pagar en 2 años, a ver si te da el crédito. Pero es que te lo dan a 50. No, pero es que te lo digo porque me estás confundiendo, a mi juicio, creo que estás confundiendo que la prima de riesgo con el déficit tiene una gran importancia, más otra serie de motivos, de reformas muy duras, de instituciones financieras que están cada día peor, según estás diciendo, etcétera, pero no con la deuda en sí mismo, hombre, que como, si lo has dicho tú mismo, que la deuda precisamente está en un 65%, muy por debajo de la misma mayoría de las demás. Están descontando pero es que están descontando que la deuda real, Antonio, no me he explicado yo bien. Seguramente no me he explicado yo bien. La deuda está en el 65%. Los mercados saben perfectamente que esa deuda que está en el 65% va a ser mucho mayor. ¿Sabes por qué? Porque va a tener que asumir el Estado la quiebra de muchas instituciones financieras. Eso es lo que... Porque mira, siguiendo el hilo de lo que tú dijiste del ejemplo, cuando yo voy al banco y el banco me va a dar un crédito a 20, a 30 años, no se va a preocupar del déficit que yo pueda tener momentáneamente. ¿Por qué? Porque sabe que se lo voy a devolver a largo plazo. Va a ver mi situación financiera a largo plazo.
¿Cuál es o va a haber un conjunto de las dos, va a haber lo que tengo yo de déficit, pero también cómo voy a poder pagar a largo plazo esa situación. ¿Qué es lo que está pasando en el mercado? El mercado está diciendo, a corto plazo están mal, pero es que a largo plazo van a estar mucho peor. ¿Sabes por qué van a estar mucho peor? Porque las medidas que estamos adoptando son de recorte, no son de creación de actividad. Y luego porque encima, insisto, se nos viene encima ni más ni menos la quiebra de muchas instituciones financieras. Y eso, Antonio, lamentablemente, por mucho que digan, por no meter tijeras suficientemente en el tiempo adecuado, lamentablemente lo vamos a tener que pagar nosotros y los ciudadanos, porque cuando quiebra una institución financiera, esa institución financiera nos lo vamos a comer nosotros, lamentablemente. Yo por eso pido a este gobierno o al que sea del Partido Social, responsabilidad, que es lo que a mí me parece que no se está abordando con suficiente diligencia. Se están tomando medidas que deberían ser las últimas y solamente en una situación extrema como la subida del IVA, y sin embargo se están pasando de lado otro tipo de medidas que son absolutamente imprescindibles en ese momento. Yo creo que, y además, mira, es verdad, y perdona por esto, pero es cierto, y lo decía Víctor hace un rato, hasta la propia Merkel se está dando cuenta del error de los recortes exclusivamente. Y ahora va a tener que dar un giro. Pero es que, coño, si estamos viendo que la señora Merkel, aunque tarde, se está dando cuenta, y ella, a fin de cuentas, se la trae al pairo, porque ella va en una moto, mientras nosotros vamos todavía no tenemos ni triciclo, nosotros tendremos que no seguir una senda que es totalmente peligrosa. Pero vamos a ver, perdona, Juan, yo tengo que responder a esto, nos da tiempo todavía. No voy a insistir en el tema de la prima de riesgo porque no nos vamos a poner de acuerdo. Yo sigo pensando que, naturalmente, el déficit es muy importante en estos momentos, más lo que aparte tú dices otra, pero bueno, es que sería ya darle de la vuelta. Cada uno, en fin, los que nos están viendo, cada uno que lo interprete como quiera. Evidentemente la señora Merkel no es que se haya dado cuenta ahora, es que lo que no se pueden hacer solo son reformas, como es en el caso de España, tremendas reformas que se están haciendo, porque van incrementando el paro cada vez más. Lo que no podemos tener son 6 millones de parados, 9 millones de pensionistas y 3 o 4 millones de funcionarios. Y mantener todo eso con un decrecimiento siempre de la economía. O sea, es que es una cosa evidente. Por lo tanto, tanto a la Merkel, que es a la que menos efectivamente le podía importar, ya se ha dado cuenta. Pero es que el gobierno tiene que tener un poco sus prioridades, y es verdad que ha tirado por lo quizás más fácil en estos momentos, como son las subidas del IRPF, etcétera, etcétera, esta reforma, y lo del IVA, que ya lo está por ver, pero bueno, que probablemente podría ocurrir. Y claro, está dejando para atrás problemas que darían enfrentamientos con comunidades autónomas, con municipios, con toda la vida y por haber, que es verdad que tendría que hacerlo, yo soy el primero, pero quiero decirte que tú haces el razonamiento como ciudadano, en el cual estoy de acuerdo, pero además es que yo creo, y le doy al gobierno un poco decir, que hagan una serie de reformas. De momento, van 4 meses nada más, y ya tendrán que llegar, no hombre, van muy poco tiempo, sí, pero 4 meses. Pero si Zapatero en 8 años no hizo absolutamente nada. De Zapatero, porque primero, Zapatero fue nefasto. Primero, Zapatero es pasado, segundo, fue nefasto. Yo lo que digo, confianza. Pasado no, lo de nefasto sí. Bueno, y segundo es pasado, porque a mí me interesa lo que está ocurriendo de aquí adelante. Pero yo lo que digo es que un gobierno que lleva 4 meses, pero coño, de momento el palo ha sido en la misma dirección. Es decir, yo lo que pido es que, oiga, a ver si damos un poco de palo a todos y no solamente a los mismos. Y es lo que a mí me parece que es el grave error, ni más ni menos porque está dejando para el final, por mor de lo que tú decías, porque tú de una manera absolutamente benévola y amable como tú eres, seguramente está diciendo, bueno, es que claro, lo del tema va a entrar en conflicto con las comunidades autónomas. Oiga, pues que entre. Lo que no puede hacer es entrar en conflicto con los ciudadanos, con los obreros, con los trabajadores, con los pensionistas, coño. O sea que se pueden... te agradezco lo de amable y benévolo, pero te puedo asegurar que en política no soy ni amable ni benévolo. Eso te lo garantizo. No, pero te digo en cuanto a las formas. En cuanto a las formas. Y la gente que me conoce cuando estuve en ella, desde luego ni benévolo ni político. Lo que pasa es que intento razonar y ver prioridades. Mira, ponerse ahora patas arriba, poner todo el Estado patas arriba, cargándose las diputaciones, entrando a saco en las comunidades autónomas, que por cierto, ya han entrado por lo menos cortándoles el tema del déficit y ya tienen que tener un número determinado. Les han advertido de que las van a intervenir, ¿o no es verdad? Todo esto lo están haciendo. Pero cambiar toda la estructura del Estado de la noche a la mañana con una ley que se invente por mucha mayoría absoluta que tengan y teniendo la calle como la empiezan a tener. Y claro, estamos otra vez volviéndonos a la Segunda República, ya estamos otra vez, que lo que no se coge en las urnas pues se está tomando más o menos en la calle, por no hablar de temas como la ETA, que podía salir, etcétera, etcétera. Entonces hay que ir con un cierto orden. Perdona un momentín, Antonio, vamos a ver, pero es que yo son cosas... Pero, Antonio, vamos a ver, pero mañana... Antonio, pero vamos a ver, hombre, no me hagas reír, o sea, resulta que mañana quitan una diputación y vamos a salir todos a manifestarnos porque quitan la diputación, no, hombre, por
por Dios. No, todas. O todas. Todas. O sea, mañana... Pero, y tú vas a manifestarte, Antonio. Yo me manifiesto si... Perdona, hombre, dices tú, no, es que dejémoslo... Claro, no pueden de alguna manera desandar todo lo andado. Oiga, si se han dado mal, se tiene que desandar, porque cuanto más tardemos en desarmar ese tinglao absolutamente nefasto... Con un orden. Sí, primero, el orden es primero... Sí, el orden claro, entonces, el orden que es, primero subir impuestos, segundo, congelar pensiones, porque de hecho se han congelado, tercero, supresión de algunos aspectos en educación y en sanidad, yo no digo que justos o injustos, pero supresión, cuarto, subida al IVA, y luego al final, oiga, hablamos de lo que nos afecta a todos, a ellos, quiero decir, a los políticos del PP, del PSOE, de Izquierda Unida, etcétera, pero si no ves que se pierden todo por lo mismo, no ves Izquierda Unida que lo que le ha interesado ahora en este proceso de negociación es tener un senador, no ves que todos van a por lo mismo, entonces, oiga, y yo mañana quitan el Senado, Antonio, y yo no voy a manifestarme porque han quitado el Senado, ni yo ni nadie. Pero escucha, las diputaciones que decías, y no seré yo quien diga que no, que lo tengo escrito y lo dije, pero es que no se va a quitar una, o se quitan todas o ninguna. Pues vete pensando en el País Vasco la que se puede armar en Cataluña, por ejemplo, o en Galicia, o en muchos sitios del PP que no quieren tampoco. Claro, pero frente a eso... Claro, esa es la cruda realidad. No estoy diciendo que no se haga, si lo he escrito además, lo que estoy diciendo es que tiene que haber un gobierno, tiene que tener la mente clara y unas prioridades, y no puede disparar a todo lo que se mueva e ir contra todo sobre la marcha. Ha ido quizás a lo más fácil, a las reformas que pueden ser, que eran consustanciales, y van a seguir con reformas estructurales muchas más, como son las del Estado, etcétera, etcétera. Ojalá quitaran el Senado, que no sirve para nada. Pero bueno, eso tampoco sería tan fácil. Ya no digo, bueno, que den las lenguas, en fin, todas esas cuestiones. ¿Por qué no sería fácil? No, porque traerían muchos conflictos, inclusive constitucionales, porque no se puede quitar. Pero, Antonio, no, habría que ir a una reforma constitucional. ¿O tú crees que el Senado se puede quitar por decreto? Bueno, no, evidentemente. Lo mismo, pero una reforma constitucional exige una disolución de las Cortes, o no, y exige un referéndum, etcétera. Es mejor, no, perdóname, claro. Entonces es mucho mejor mantener una situación absolutamente deficitaria para no, mira, yo te voy a decir una cosa, el enfermo, Antonio, el enfermo que somos los españoles de España no está grave, no está gravísimo, no está en la UBI, está más allá de la UBI, y por tanto no vale andar con si me permite la expresión, con gilipolleces. Este enfermo no requiere tiritas, ni requiere calmantes, cirugía absoluta. Si estuvieras ahí no tomarías 200 medidas a la vez que fueran contra todo la vida y por haber. O sea, si no querías, con un orden y unas prioridades. Sí, pero, y evidentemente, si en 4 o en 2 meses más o tal no se ve que se llegan a estar haciendo reformas, el gobierno ya caerá de alguna otra forma. Ahora lo que hace falta es que se tomen medidas de crecimiento, que vamos a ver cuáles, que algunas podrán tomarse, y a ver si verdaderamente el paro. Esperemos que el verano resuelva algo. Y luego, evidentemente, las otras que tú citas, pero después. Un político debe tener la cabeza muy fría y saber las prioridades. Y dices tú que la herencia que dejemos... No, la herencia no se puede dejar. La herencia es la que... Ese es el problema, que hay que resolver la herencia. Pero la herencia es de todos. La herencia, bueno, claro que es de todos, pero Antonio, tiene que resolver quien gobierna, pero mira, el que tiene la obligación. No, pero mira, yo te voy a decir una cosa, y no voy a ser yo, y perdona por esto, Víctor, porque lo estoy escuchando mucho, pero yo, fíjate, como me parece una injusticia tan grande, lo estoy escuchando infinidad de veces, es que la herencia de Zapatero fue nefasto, y dejó una malísima herencia, pero también la dejó la Comunidad de Valencia, y la Comunidad de Murcia, y la Comunidad de Mallorca, y Madrid capital. Y la Comunidad de Baleares, que la Comunidad de Baleares tuvo que hacer una reforma absoluta y total y una supresión, porque están prácticamente en quiebra. ¿Cuándo ganaba Baleares? Bueno, pues mira, llegó a gobernar el PP, el señor Matas llegó una época, porque claro... la anterior, pero es que... ¿y de dónde viene todo esto, Antonio? Pero por favor, no seamos ilusos. Yo lo que digo es que todos son copartícipes, me da igual el PP que el Partido Socialista, todos tienen que entonar el mea culpa. Zapatero fue el pasado, fue nefasto, totalmente de acuerdo, como nefasta fue la Comunidad de Valencia, y todos los gastos y todos los aeropuertos que se hicieron en Valencia, en Madrid y aquí en Asturias, Aquí en Asturias hay instalaciones absolutamente infrautilizadas, no utilizadas, que no se pueden acabar porque no hay dinero. Y yo lo que pido es responsabilidad política y también responsabilidad legal a quienes nos han llevado a esa situación. Y lamentablemente son de un matiz político y de otro, de todos los matices políticos, Antonio. Pero de los gastos del déficit que ha habido, por prioridades, primero el mayor corresponde al Estado, el segundo a las comunidades autónomas, el tercero a los ayuntamientos, que es bastante pequeño, y finalmente la Seguridad Social, que prácticamente ha cerrado sin déficit. Es un orden. Y segundo, no quieras decirme que es que tal, claro, que estoy de acuerdo contigo. No es verdad, el déficit es mayor. El Estado mayor que las comunidades autónomas. El Estado mayor. Estado mayor. Antonio,
Antonio, el Estado mayor que las Antonio, comunidades que estás autónomas. confundido. El déficit Pues, es mayor en las comunidades no, y después el es Estado. mayor el Estado que el de las comunidades autónomas. Antonio, estás Y, equivocado. y desde luego no estoy defendiendo ni a Valencia ni a Murcia, por ejemplo, que son las que me viene ahora a la memoria, que también hay del otro lado, evidentemente, Claro. las que hubiera, ¿no? Pero el las déficit, que serían. perdón, Antonio, el déficit es mayor de las comunidades autónomas que del Estado. No tengo esa idea, pero bueno, a lo mejor estoy equivocado. Bien, vamos a ir a publicidad, porque a la vuelta queremos hablarles de Asturias, que para eso estamos aquí, y de la situación en el Principado, que también es harto complicada. Volvemos en un instante. Bien, aquí estamos, señoras y señores. Hablamos ahora de Asturias. Se cumple ya más de un mes de las elecciones anticipadas del 25 de marzo y casi un año de las elecciones autonómicas del mes de mayo. En este tiempo y tras este tiempo, con lo que está ocurriendo en la Junta, solo podemos decir lo que el sabio. Solo sé que no sé nada, porque hasta ahora seguimos sin tener un gobierno estable por mucha falta que le haga a la comunidad autónoma asturiana. En fin, sobre este asunto, lo que queráis decirnos, hasta por lo menos el 15 de mayo no va a haber un presidente regional y ni siquiera hay un atisbo de por dónde pueden ir las cosas, ¿no, Juan? Ya, la verdad es que es una situación bastante kafkiana, ¿no? Como tú dices, el sabio, que era Sócrates, cuando dijo aquello de solo sé que no sé nada, quería decir en fin, que estaba abierto a conocer más cosas. Aquí estamos abiertos también a conocer todo tipo de situaciones absolutamente absurdas, enrevesadas y kafkianas, y que como la ley de Murphy me parece que es la que dice que una cosa que puede ir a peor terminará yendo a peor, pues lamentablemente nos encontramos en una comunidad que hemos perdido ya 10 meses, 12 meses, seguramente hasta que se constituya un nuevo gobierno, si es que se constituye, en fin, o llega a constituirse, pues estaríamos otros 4 meses más. Descontando la última fase, 6 últimos meses que son siempre de periodo electoral, esta legislatura va a quedar ni más ni menos en una legislatura de 2 años, en el mejor de los casos, ¿no? Y todo ello contando que no nos intervengan, porque esta es otra de las cuestiones. Por lo tanto, que yo al final no sé si no sería lo mejor, que nos interviniera de una vez el Estado y que alguien tomara las riendas de esta situación totalmente kafkiana. Por si la situación no fuera suficientemente enrevesada, pues una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias pues ha puesto la situación todavía más en el aire, ¿no? Bueno, en fin, esto es lo que hay. Lo que hay es una situación totalmente, en unos momentos dificilísimos, una situación kafkiana que además puede dar un vuelco porque imaginémonos hipotéticamente que se tienen que repetir las elecciones en la zona del occidente. Puede que no esté en juego solamente un diputado, pueden estar los 6, porque ¿quién te dice a ti que en esta segunda vuelta no vuelvan a votar o no voten o no pidan votar infinidad de electores, que esto de un vuelco? O sea, es una situación absurda. Mi parecer, respetando la decisión del Tribunal Superior de Justicia, que creo que tiene fundamento jurídico, pero el Constitucional creo que va a dar vuelta atrás, es decir, va a mantener la situación tal cual está, porque yo creo que ponderará otros aspectos menos, digamos, jurídicos en sentido estricto y más, o entre comillas, más valorando otros aspectos vinculados a la efectividad del voto, al derecho de los ciudadanos, a la estabilidad institucional, etcétera, etcétera. Yo creo que lo va a valorar y, desde luego, en fin, mi parecer, no digo que sea justo o injusto, pero mi parecer es que la situación volverá a la que estaba, es decir, el escaño para el Partido Socialista. Insisto, no digo que sea justo o injusto, digo lo que yo creo que va a pasar. Y a partir de ahí, ¿qué tipo de gobierno? Bueno, a la vista de que el Partido Popular y el Partido Popular, no parece que se pongan de acuerdo, sino que cada día, en fin, en vez de rebajar la tensión, parece que la incrementan, pues bueno, no lo sé, parece más lógico que gobierne el Partido Socialista. ¿Por qué? Por lo que estoy diciendo, porque la tensión, en vez de rebajarse, se incrementa, ¿no? Bueno, yo creo que es una situación kafkiana que, lamentablemente, en fin, aunque sea un tópico, no nos merecemos los ciudadanos asturianos. Y yo sí, en este punto, quisiera poner un ejemplo que a mí me parece que estoy analizándolo con cierta, en fin, interés, y me parece que está haciendo una demostración de coherencia y de consenso y de estabilidad que yo creo que tendría que ser trasladable a la situación regional, que es el Ayuntamiento de Oviedo. A mí me parece que el Ayuntamiento de Oviedo ha entrado en una fase de tranquilidad, de normalidad institucional, de consenso, y a mí me parece que es un muy buen ejemplo de lo que tendría que ocurrir en Asturias. No sé, no estoy confiado que eso ocurra, pero bueno, sí me gustaría también, lo mismo que a veces soy muy crítico con situaciones, sí me gusta también ensalzar o poner de manifiesto algunas que me están sorprendiendo de una manera muy positiva. Sí, han cambiado no, a mí me parece que con la nueva dirección ha dado una tranquilidad, una normalidad
institucional, una amabilidad en el trato, lo cual es muy importante, y un consenso. Y yo me parece que en estos momentos, eso que es normal, en estos momentos es absolutamente resaltable y elogiable, ¿no? Sí, bueno, una cosa es el debate político normal y otra es evidentemente los enfrentamientos, incluso físicos, como hubo. Bueno, yo creo que la gente sabe que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en contra de la opinión del fiscal, dice que tiene que repetirse el voto emigrante, solamente el voto emigrante, y solo en la circunscripción occidental. Porque en Asturias está dividido en 3 circunscripciones, la oriental, la central y la occidental, porque bueno, se hizo así en su momento, bueno, que tienen que repetir el voto. Eso, hay 2 cuestiones previas, que son: la primera, que me parece que el Tribunal Constitucional, con todos los respetos que se le puede tener, no puede una hora antes de que se constituya la Junta, como se iba a constituir, el Tribunal Superior de Justicia, perdón, lo que no puede es una hora antes decirlo allí en la misma Junta cuando todos los parlamentarios, bueno, los grupos estaban ya hablando de ello. Porque con toda la falta de respeto, que ya se lo han tenido evidentemente a los políticos y todo lo que ocurrió hoy con las encuestas, hombre, hay que dejarles que también negocien y hablen y todo lo demás. Entonces eso hacer una hora antes, media hora antes, verdaderamente me parece una falta de respeto institucional muy seria por parte del tribunal. Lo digo así de claro. Y luego hay una cuestión jurídica que yo sigo preguntando, pero vamos, nadie me aclara. A mí me parece que no se puede constituir una Junta cuando falte un solo diputado, como en este caso. Porque estamos hablando de un diputado que falta por razones jurídicas. No que se haya constituido ya la Junta, todos han presentado sus credenciales y están los 45, y alguno, como está enfermo o no le apetece, no ha ido, que eso es completamente distinto. Se constituirá con un quórum, que eso sí será necesario, pero los que sean. Pero lo que no puedo entender es que, faltando uno, se diga que se puede constituir la Junta, e incluso leía hoy que hasta el gobierno del Principado, que ya vamos, ¿a dónde vamos a llegar? Dio lugar a una discusión, ese tema que me imagino que tiene que dar lugar a una discusión muy seria, porque la aritmética parlamentaria puede cambiar, y como bien decía Juan, este voto emigrante puede incluso cambiar, y por qué no uno o más, a lo mejor pudiera cambiar en el occidente. Pensemos que todos los que votaron a uno de los partidos ahora les de votar al otro, por decir algo, ¿no? Aunque solo sean, no creo que se cuelen más de los que votaron, que esa es otra cosa, porque me da la impresión de que el voto emigrante está súper descontrolado, ¿no? Debe haber bastante problema. Pero bueno, esas son las 2 cuestiones primeras. Esto evidentemente es kafkiano, ¿no? Porque en el caso de Asturias ahora, bueno, pues ¿qué se hace en este momento? Esperar al Tribunal Constitucional, que son los 3 días de la presentación, más otros 15 que tiene para resolver, más luego, si el Tribunal Constitucional le diera la razón al Superior de Asturias, habría hasta un máximo de 3 meses para poder hacer el voto emigrante, con lo cual, bueno, ni se sabe. En fin, yo como digo, volveríamos otra vez a las mismas. Supongamos que el Tribunal, porque tenemos que hacer hipótesis, no nos cabe otra, supongamos que el Tribunal Constitucional pues no le da la razón y entonces queda todo como estaba y tal. Bueno, pues entonces volveríamos al empate a 22, que era lo que estaba previsto, y a ver lo que hacía UPyD. Yo siempre he defendido que UPyD no es ni de derecha ni de izquierda, ¿no? Quizá por conocimiento de nuestro buen amigo Nacho y tal, y creo que realmente están mirando un poco a ver quiénes, las fuerzas de bloques, quiénes son los que se llevan un poco mejor. Da la impresión de que PSOE e Izquierda Unida, que bueno, a tocateja, ¿no? En fin, cobrando los cánones correspondientes a Izquierda Unida, que ya está bien, el senador. Luego he leído hoy, que no lo entiendo, el por qué Izquierda Unida presenta ante el Tribunal Constitucional algo que a él teóricamente no le afecta, vamos, digo, en principio, porque el Tribunal Constitucional afecta directamente al PSOE y afecta también al propio, al que ha perdido el acta, el propio ciudadano. Bueno, hasta ahí lo entiendo, porque también podría haberlo presentado el PP, por ejemplo. Sí, podría. No, si poder sí, no, pero digo, si poder sí, ya, pero bueno, digo que, en fin, ya sí. estamos, o sea, en lo que estamos, ¿no? Que claro, Izquierda Unida está asustadísima, se pierden consejerías, se pierden cosas y bueno, todo lo demás. Pero en fin, parece que es allí, y entonces probablemente pues UPyD a lo mejor tendría que apoyar. Con independencia de que si esto es así, yo francamente opto más que nada porque sea, y no me refiero por el Partido Socialista, me refiero por Javier Fernández, que me parece que puede ser un buen presidente, siempre lo he dicho aquí, con independencia del partido al que pertenezca, que es otra cuestión, y creo que podría ser un buen presidente, y que además es el que ha ganado las elecciones, o sea, que dejémonos de tanta aritmética y tal, de 22 de no sé qué, bueno, es el que ha ganado las elecciones, y allá ellos que lo sigan haciendo. Ahora, también le pediría a Izquierda Unida que el tema del caso Marea, pues bueno, que lo apoyen un poco más, a ver si hay una investigación seria, etcétera, etcétera, y todas otras cuestiones, eso sea y todo lo demás. Y claro, Antonio, sea quien no, sea. ya, y nos vamos al caso de Andalucía, que no claro, te cuento nada, eso, vamos, gobierno mira, más corrupto que el andaluz. Sea quien sea, el caso Marea tendría que haberse una comisión de investigación, como tendría que haberse abrirse una comisión de investigación de los sobrecostes en obras públicas de mucha trascendencia. Claro. Yo creo que eso era una cuestión de higiene política absoluta y fundamental, y ahí yo pido a los partidos políticos. Yo estoy de acuerdo contigo, me parece que la situación es tan enrevesada. Honestamente, creo que como la situación, en vez de distensionarse,
se está tensionando más entre el Partido Popular y Foro, porque hay una cuestión que siempre me llamó la atención, cómo dos partidos que en teoría sabían que tenían que entenderse después de las elecciones, en el mismo proceso electoral se pasaron fundamentalmente insultando desde un lado fundamentalmente a otro, ¿no? ¿Cómo es posible? Eso muestra una clara carencia de voluntad política. Por eso yo ensalzaba la situación del Ayuntamiento de Oviedo, por eso ensalzaba también el liderazgo político del actual alcalde de Oviedo, que lo ha demostrado y que a mí me parece que es digno de reconocer y por tanto digno de mencionar, porque en estas situaciones prioritarias... Está provocando algún disgusto, parece ser, con cierto exalcalde, ¿no? Bueno, yo no lo sé, eso lo desconozco. Sí. Lo que sí tengo que poner de manifiesto, claramente es que a mí me está sorprendiendo de manera muy positiva y muy grata, y yo no sé si le produce algún tipo de disgusto, yo no lo sé, yo creo que proceden los dos, son, digamos, políticamente en el mejor sentido de la palabra padre e hijo, y que por tanto no me parece a mí que llegue, en fin, la situación a lo que tú pones de manifiesto. Yo creo que además el contacto entre ellos tiene que ser diario y tal. Pero bueno, en cualquier caso, al margen de esto, sí me gustaría resaltar el ejemplo institucional y político que se está dando en el Ayuntamiento de Oviedo y que lamentablemente no estamos viendo en otros ámbitos. Yo, lo que decía Antonio, creo que tal como está la situación tendrá que gobernar el partido que ha sacado mayoría, y yo además me gustaría que lo hiciera sin ningún tipo de servidumbres, me refiero a limitaciones por parte de Izquierda Unida, etcétera, etcétera. Ha sido el que más... Y en ese sentido es elogiable la postura de UPyD en la Junta, la elección de los miembros de la Junta. Se negó, yo creo que con mucha razón, a que Izquierda Unida tuviera la presidencia de la Junta, porque lo lógico es que lo tenga quien más diputados sacó, si no lo quiere la segunda fuerza, y así sucesivamente. A mí me parece que si no se logra el acuerdo entre Foro y el Partido Popular y Foro, que es lo que parece que se va a producir, es decir, un desacuerdo, lo normal es que gobernara el partido que más diputados salió, y a partir de ahí que se las arregle, con acuerdos puntuales, con fuerzas de derecha, de izquierda, del centro, de donde sea, y esto es lo mejor, lo que más normalidad, y yo sí pediría, insisto, sin ningún tipo de cortapisa y de servidumbre por parte de Izquierda Unida. Señores, que acabamos. Lo último que queráis decir, Checa, no, sobre yo este asunto. Cosas rapidísimo. Lo primero, que cuando hablabas de que el Ayuntamiento de Oviedo está como más tranquilo, más normalizado, yo, claro, notaba aquí un tema muy claro, que hay que limitar los mandatos a 8 años. La gente que llega nueva o empieza nueva, que no es que este empiece nueva, soy concejal, pero bueno, tiene otra visión, tiene otros menos tal, y va en ello. Y en cuanto al tema del PP y Foro, yo como independiente me puedo manifestar. Juan, tú conoces muy bien, igual que yo, la política por dentro, y los temas personales tienen una influencia, en este caso, radical y total. Y el PP no quiere que mande Foro de ninguna forma, y Foro no quiere que gane el PP tampoco. Bueno, yo de todos sería un modos, problema. Entonces, yo, si me permites, resaltar nuevamente lo del tema del Ayuntamiento de Oviedo, y yo creo que efectivamente a veces la renovación es imprescindible. Yo siempre la he defendido en política, y renovar no se trata de cambiar una cara por otra, lo que se trata es de buscar gente con ideas nuevas, con savia nueva, que empatice con los ciudadanos, y a mí me parece que eso es el secreto de la renovación. No tiene por qué ni ser joven ni ser una persona desconocida, no, puede no ser tan joven y puede ser una persona conocida, pero a la vez que empatice, con nuevos métodos, nuevas formas, porque estamos en el siglo XXI. Y lo del tema de lo del PP y Foro, a mí me parece, yo estoy de acuerdo, creo que hay unas cuestiones personales que además hacen imposible, porque por mucho que quisieran de alguna manera escenificar un acuerdo, todo el mundo sabemos en nuestro fuero interno, todos los ciudadanos, ha llegado a tal extremo que nadie nos vamos a creer esa situación, porque en fin, como todas las situaciones tienen un pasado, y lógicamente el pasado condiciona a veces el futuro, y en este aspecto más claro, ¿no? Es que son razones personales, y no olvidemos que también políticas, es decir, un partido del corte de Foro que se instale aquí y tal, o sea, para un partido popular, pues le puede ser bastante al estilo de Revilla y demás, que ya veremos. En fin, y luego otra cosa, Antonio, yo no querría dejar de lado un aspecto que a mí, y que esto lo lancé antes, y a mí me parece que, en fin, con el paso del tiempo vamos a estar presentes sobre ello, y tú hacías referencia a una de las políticas de reforma que a mí me parecen bien del Partido Popular a nivel nacional, es la posibilidad de intervención de una comunidad autónoma, y yo creo que Asturias, en fin, bueno, a mí no me sorprendería mucho que no en plazo muy largo, en fin, el Estado tuviera que hacer frente, o por lo menos dirigir o limitar o circuitar determinadas políticas que se puedan desarrollar. Y lógicamente yo creo que con un gobierno de Foro eso se produciría y generaría una situación más conflictiva. No cabe duda. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Tenemos al Sporting ya por adelantado.
Bueno, ojalá. Si se puede, y no he dicho nada del Oviedo, que luego me echarán la culpa y tal. No, también me lo vi entero el partido el otro día en Tenerife, que perdió también 3-0, ¿no? Con el antiguo delantero centro del Oviedo, que le metió los 3, ¿no? Honestamente, el Oviedo nos tapa. No, pero bueno, ahora perdió el Albacete, con lo cual hay unas posibilidades. Hombre, dejemos que la gente en Oviedo crea que todavía perdió el Albacete. Pero a mí me parece... Y está, y bueno, si queremos, sí, hombre, está bien la ilusión, etcétera, pero lamentablemente yo lo he visto y claro, no puede ser. Estamos en campaña tú y yo, hombre, y hay que hacer... No, a mí me gusta. Oye, yo soy ovetense, oviedista. La forma tiene que llegar a todo y a quien tú sabes también tiene que llegarle y bastante, ¿no? Bastante. Gracias a los dos por estar en este debate y a ustedes, señoras y señores, por seguirnos un día más, incluso en este día festivo, 1 de noviembre. Mañana volvemos con un nuevo debate con todos ustedes aquí en esta misma mesa. Nos acompañarán, como siempre, dos nuevos invitados. Joaquín Mastache es uno de ellos. Y estoy por recordar quién es el otro invitado. Discúlpenme que se nos haya ido el santo al cielo, pero en cualquier caso lo hay. Sí, les puedo asegurar que hay dos invitados el próximo día. En fin, volvemos mañana con todos ustedes. Gracias, buenas noches, hasta mañana.